Los cerdos poseídos. Hola, gato macabro. Te mando esta historia porque la escuché toda mi vida en mi casa y, aunque yo no la viví en carne propia, sí vi lo que le hizo a mi abuelo. No fue un susto. Fue algo que lo cambió. Y cuando una persona así cambia, es porque algo terrible le pasó. Mi mamá me lo contó muchas veces. Ella era niña cuando ocurrió. Y lo cuenta igual hasta hoy, con el mismo detalle en unas partes y con huecos en otras. Lo que sí repite siempre es que mi abuelo, antes de esa noche, era de esas personas que se reían de todo. Si alguien le decía "ahí asustan", él contestaba que asustaban las deudas, no el monte. Por eso esta historia pesa. Porque él no volvió a hablar igual. En ese tiempo, mi abuelo trabajaba lejos de la casa. Había que cruzar un tramo de puro monte, camino de terracería, cercas caídas, árboles torcidos y uno que otro rancho abandonado donde ya ni los perros se acercaban. De día era cansado. De noche era otra cosa. No por fantasmas ni por cuentos, sino por lo básico, no había luz y no había gente. Mi mamá decía que a veces lo acompañaba a mi abuela a la mitad del camino, pero esa noche no. Esa noche él salió de trabajar tarde, ya pegándole a la medianoche. Venía molido. Venía con sueño, con hambre, con esa desesperación de querer llegar y tirarse. Y aún así, desde que agarró el tramo solo, sintió algo raro. Como cuando vas caminando y de pronto te da la certeza de que alguien te viene mirando desde atrás. Al principio pensó lo obvio, que era el cansancio. Y se acomodó el morral, apretó el paso y siguió. A los pocos minutos escuchó algo. Como un arrastre leve sobre tierra húmeda. Se oía intermitente. A ratos se perdía y luego volvía a aparecer, un poco más cerca. Mi abuelo hizo lo que cualquiera haría, se detuvo y aguantó el aire, como para escuchar mejor. Y ahí fue donde empezó lo más siniestro. En el segundo en que él se detuvo, eso también se detuvo. No se oyó nada más. Un silencio que no era normal. Mi abuelo se volteó de golpe. No vio a una persona. Vio marranos. Varios. No estaban a la distancia como cuando ves animales pastando. Estaban cerca, saliendo del borde oscuro del camino, como si hubieran estado ahí desde antes. Lo raro no fue ver marranos, porque por la zona había ranchos. Lo raro fue cómo estaban, juntos, alineados de una forma que no se veía natural. Caminaban en sus patas traseras. Como personas. Sus ojos eran negros, como si estuvieran vacíos. Mi abuelo intentó gritarles, espantarlos, hacer ruido. Pero en ese instante se dio cuenta de otra cosa. Cuando los cerdos caminaban sus pasos se escuchaba como si fueran pasos humanos. Mi abuelo corrió. No corrió a la casa. Eso es importante, porque cualquiera diría corre a donde hay gente. Él no quiso. Pensó en su esposa y en sus hijos dormidos. No quería llegar con eso encima. Así que se fue hacia un arroyo que conocía, uno que corría por una parte baja y terminaba en un barranco. Mientras corría, escuchaba que venían detrás. Y no era una persecución de animal. Iban directo hacia el abuelo, como si alguien los guiara, como si supieran el camino. Mi abuelo, según mi mamá, no entendía cómo esos marranos le seguían el ritmo, si su caminar en dos patas era torpe. A ratos, cuando volteaba rápido, alcanzaba a ver sus sombras en la oscuridad. Llegó al arroyo y se metió sin pensarlo. El agua estaba helada. Se hundió un poco en el lodo y por un segundo creyó que ahí se iban a detener, porque los animales muchas veces le temen al agua. No fue así. Se metieron también. Primero uno, luego otro, luego todos. Entraron como si el agua fuera parte del camino. Y cuando el arroyo se hacía más profundo, se fueron por donde estaba menos hondo, como si lo hubieran medido antes. Eso es lo que mi mamá siempre repite, que parecía que esos animales ya sabían a dónde lo estaban llevando. Mi abuelo apretó el paso dentro del agua, resbalándose, tragando aire frío. Ya no sentía los pies. Le dolía la garganta. Le ardía el pecho. A cada rato volteaba esperando el golpe por la espalda. Cuando vio el barranco, entendió que estaba atrapado. No había para dónde. El arroyo se encajonaba, y el barranco era una boca negra. Mi abuelo se quedó sin opciones en un segundo. Y ahí le ganó el instinto más feo, el de hacerse chiquito. Se tiró al suelo, se hizo bolita, se cubrió la cabeza con los brazos y cerró los ojos. Esperó los colmillos. Esperó el dolor. Pero lo que sintió fue otra cosa. Sintió cuerpos pasando por encima, como si le estuvieran brincando. Y luego escuchó chillidos, pero no como ataque, sino como caída. Chillidos largos, rebotando hacia abajo, perdiéndose en el vacío. Uno tras otro. Mi abuelo no se movió. No sabía qué estaba pasando.
No sabía si era un truco, si era para que se levantara y ahí sí lo agarraran. Se quedó ahí, temblando, con los ojos cerrados, apretando la tierra con las uñas. Cuando por fin se hizo silencio, tardó en levantarse. Se levantó. Y ya no había marranos. Ni uno. Todos estaban sin vida en el fondo del barranco. Mi abuelo caminó de regreso como pudo. No corrió. Ya no tenía cuerpo. Llegó a la casa amanecido, golpeó la puerta con las manos temblorosas. Mi abuela la abrió y se espantó. No por exagerada, sino porque lo vio raro, la ropa manchada a oscuro, como de ceniza o tierra negra, las rodillas peladas, la mirada perdida, como si estuviera viendo todavía el barranco. Esa noche no durmió. Y esa semana. Mi mamá dice que, desde entonces, mi abuelo dejaba la lámpara prendida por las noches. Jamás volvió a hacer el mismo, era como ver a otro hombre. Nunca volvió a cruzar ese tramo de noche. Prefería perder trabajo, prefería pagarle a alguien que lo acompañara, prefería lo que fuera. Gracias por leerme, gato macabro. Y si alguien más ha vivido algo parecido, de verdad, me gustaría que lo compartiera en los comentarios. El devorador de perros. Buenas noches, gato macabro. Te escribo esto con el motor todavía caliente y las manos temblándome sobre el volante. No suelo contar estas cosas, porque en la carretera si dices algo así te tachan de loco o te dicen que fue el cansancio. Pero yo sé que tu comunidad entiende algo, la noche en carretera no funciona con las mismas reglas que el día. Esto que voy a contar no fue un parpadeo ni un pestañeo largo. Yo estaba despierto. Llevaba café encima, música baja y la mente clara. Y aún así, lo que vi me sigue acompañando cada vez que manejo de madrugada. Hace unos 3 meses traía una carga pesada desde la Ciudad de México con destino a Monterrey. Todo iba normal hasta que nos avisaron por radio que había un accidente adelante. Tráfico detenido, patrullas, desvíos improvisados. Los de monitoreo me dieron la orden de tomar la ruta Zacatecas-Saltillo-Monterrey. Eran cerca de las 2 de la mañana cuando entré al tramo de Salinas. El silencio ahí es distinto. No es tranquilidad, es vacío. Solo se escuchaba el rugido del motor y el siseo del aire cada vez que tocaba el freno. El cielo estaba negro, sin luna. A lo lejos, a unos 200 metros, vi las luces traseras de otro tráiler, un tortonero. Venía bien, parejo, hasta que de pronto bajó la velocidad de golpe, se abrió hacia el acotamiento y prendió las intermitentes. Pensé que traía una falla, una banda suelta, una llanta, algo común. Yo traía buen ritmo, así que decidí rebasarlo. Gato. Ojalá no lo hubiera hecho. Cuando me abrí para pasar, mis luces altas iluminaron la orilla del camino. Al principio pensé que era un animal atropellado o un indigente agachado. Pero conforme me acerqué, el estómago se me cerró. Había una figura en cuclillas, encorvada sobre el cuerpo de un perro grande. No era una persona. Tampoco era un animal normal. La piel era pegada a los huesos. Tenía brazos largos y las manos. Eran garras. Las hundía en el pecho del perro con fuerza. A pesar del ruido del motor, escuché el sonido. Un crujido, como cuando partes un hueso grueso. La cosa levantó un poco la cabeza cuando mis luces la bañaron de lleno. Tenía rostro humano. Era algo alargado, deformado, con ojos que reflejaron la luz como vidrio. No parpadeó, ni se asustó. Siguió comiendo, arrancando pedazos con desesperación, como si llevara días sin probar bocado. Y entonces vino el olor. Gato, el olor entró directo por las ventilas de la cabina. Como carne que se descompone bajo el sol del desierto. Me revolvió el estómago. Hundí el pie en el acelerador. La mente intentaba buscar una salida lógica, es el cansancio, son sombras, es un animal raro. Pero el espejo retrovisor no me dejó mentirme. Ahí estaba. La cosa se quedó inmóvil, viéndome irme, como si hubiera decidido dejarme pasar. Unos kilómetros más adelante, ya con las manos sudadas y los dedos entumidos, vi otro perro. No parecía atropellado. Parecía dejado. Como un plato servido para después. No me detuve. No miré atrás. Llegué a Monterrey con los ojos rojos, no de sueño, sino de miedo. Desde ese día no vuelvo a pasar por Salinas de noche. Prefiero que me descuenten el viaje, prefiero perder el flete o que me corran antes de volver a ver algo así. A veces, cuando intento dormir en la cabina, vuelvo a escuchar ese crujido. Si hay traileros escuchando esto, les digo algo, tengan cuidado al manejar,
pues afuera en la noche hay criaturas que no pertenecen a este mundo. Yo sigo manejando, pero ahora siempre llevo una luz encendida dentro de la cabina. La cabra y el espantapájaros. Hola, gato macabro. Saludos a toda la comunidad que busca refugio en la oscuridad de tus relatos. Lo que te voy a contar es muy real, lo vi en los ojos de mi tío, que se marchitaron de puro espanto, y lo escuché en los lamentos que todavía se llegan a escuchar en ese rancho que hoy está en el abandono. Hay cosas en el campo que es mejor no comprar, gato. Y hay tratos que se firman aunque uno crea que solo está comprando un animal. Todo empezó un martes de tianguis. Mi tío, un hombre poco dado a las supersticiones, regresó a la casa con una cabra negra. Se la había comprado a una mujer, una anciana encorvada, con el rostro oculto tras un rebozo mugriento, que se la vendió por unos cuantos pesos. La primera noche, el ambiente cambió. A eso de las 3 de la mañana, mi tío se despertó por un rascado suave en la madera de su ventana. Al abrir la cortina se quedó blanco del susto. Ahí estaba la cabra. Estaba erguida sobre sus 2 patas traseras, apoyando las pezuñas delanteras, observándolo fijamente con esos ojos de pupila horizontal, amarillos y carentes de cualquier rastro de alma animal. «Lárgate de aquí, bicho mugroso», gritó mi tío, tratando de sacudirse el escalofrío. La cabra no se asustó. Bajó lentamente, con una calma muy humana, y caminó. Caminó en 2 patas, cruzando el patio con una agilidad macabra, dirigiéndose hacia el maizal. Esa misma noche empezaron susurros como de 2 personas platicando en secreto. Mi tío juraba que, desde su habitación, escuchaba 2 voces platicando en el patio. Eran voces roncas, como si alguien estuviera enfermo de la garganta. Mi tío, armado con su escopeta y una linterna, salió al maizal. La luz de la lámpara cortó la neblina y lo que vio lo dejó paralizado. Frente al espantapájaros, la cabra estaba de pie. Parecía que estaban conversando. La cabeza del espantapájaros, que debía estar fija, estaba ligeramente inclinada hacia el animal, como si escuchara un secreto. Ahí mi tío se quedó sin valor y regresó a su casa para encerrarse. Al día siguiente pensó que lo había soñado, pero el horror fue aumentando cada vez más. Un día encontró a la cabra, o lo que quedaba de ella. Estaba colgada de las vigas del granero, estaba abierta, como si un cirujano experto hubiera expuesto sus entrañas para un ritual. Había algo grotesco en esa escena, y es que al animal le habían quitado los ojos y, en su lugar, le habían puesto botones. Los mismos botones que el espantapájaros tenía en su rostro. Esa misma mañana, el espantapájaros desapareció. El poste de madera estaba vacío. Mi tío pensó que algún envidioso del pueblo se lo había robado para fastidiar, pero la realidad era mucho más oscura. A partir de ahí, el rancho se volvió un infierno. Por las noches, la casa cobraba vida propia. Se escuchaban pasos en el segundo piso. Unas risas infantiles, pero distorsionadas, brotaban de las esquinas oscuras. Lo más macabro eran los lamentos. Gato, te juro que he escuchado al viento aullar, pero esto era diferente. Eran gritos de mujer, desgarradores, largos, idénticos a los que la gente cuenta de La Llorona, pero venían de dentro de la propiedad, rodeando la casa, como si algo estuviera marcando su territorio. El día en que mi tío decidió abandonar ese lugar llegó una noche de tormenta. Un rayo iluminó el patio y mi tío, asomado por la ventana con el rosario en la mano, vio una silueta regresar al maizal. Era el espantapájaros. Se movía solo. Caminaba con una rigidez espantosa, arrastrando los pies de paja. El aire en la casa se volvió irrespirable, olía a incienso rancio. Mi tío no esperó más. Al amanecer, fue por el cura del pueblo. El padre no quiso entrar a la casa. Solo con ver la fachada, se puso a rezar. Bendijo el lugar desde fuera y le ordenó a mi tío lo único que podía salvarlo: quema al ídolo de paja. Quémalo porque lo que hay dentro de él no pertenece a este mundo. Juntaron leña, rociaron gasolina y prendieron fuego al espantapájaros en medio del maizal. Gato, dicen los que estuvieron ahí que cuando las llamas lamieron la paja, se escuchó un grito humano, un alarido de agonía que hizo que los pájaros cayeran muertos de los árboles cercanos. El humo era negro como el chapopote y olía a pelo quemado. Mi tío vendió el rancho. Se fue a vivir a la ciudad, lejos de cualquier rastro de campo. Gato, si publicas mi historia, dile a tu audiencia que tengan cuidado con lo que compran en los mercados de pueblo. Hay entidades que no quieren pasto ni maíz. Quieren una casa donde habitar. Buenas noches, comunidad macabra.
Cuiden que sus sombras no se despeguen del suelo. El perro que no dejó cruzar el río. Buenas noches comunidad macabra, mi nombre es José, quiero compartirles que vivo en México y aquí se dice que los perros negros no son animales comunes. Que son los que conocen los caminos que no vemos. Que acompañan a las almas cuando llega la hora de cruzar. Eso me lo decía mi abuela desde niño, pero nunca lo entendí de verdad. Hasta que escuché la historia de Doña Refugio, mejor conocida como Doña Cuquita, y su perro Azabache. Esta historia no es mía. Es algo que se contó durante décadas en Xochimilco, cuando todavía no había trajineras. Cuando los canales eran oscuros, silenciosos, y el agua olía a lodo viejo. Doña Cuquita vivía sola en una chinampa aislada. Una de esas islas artificiales sostenidas por raíces de huejote, rodeadas de agua espesa y plantas flotantes. Tenía más de 70 años y se ganaba la vida vendiendo flores en el mercado. Salía de madrugada y regresaba cuando el sol ya estaba alto. Su única compañía era Azabache. Un perro negro, de tamaño mediano, sin raza definida. Negro de verdad, los vecinos decían que tenía los ojos raros, porque brillaban incluso cuando no había luz directa. No como reflejo. Como si algo adentro los encendiera. Azabache siempre iba en la punta de la trajinera. Se sentaba. No dormía. Solo miraba el agua, atento. A veces gruñía al canal, sin razón aparente. Doña Cuquita le hablaba, le decía que se calmara, pero el perro no quitaba la vista de la corriente. Los más viejos del lugar decían que ese perro no era normal. Que había llegado solo a la chinampa años atrás, una madrugada de neblina, y que desde entonces nunca se fue. Que no le gustaban los extraños. Y que cuando alguien hablaba de muerte cerca de él, el animal se ponía inquieto. La noche en que todo ocurrió fue durante una tormenta. Los rayos iluminaban el canal como si algo se moviera debajo del agua. Doña Cuquita salió a amarrar su canoa porque el viento la estaba golpeando contra la orilla. El lodo estaba resbaloso. La madera mojada. Nadie sabe exactamente cómo fue el golpe. Solo que resbaló, se pegó en la cabeza y cayó al canal inconsciente. El agua en Xochimilco no es limpia. Es pesada. Te jala. Te chupa. Las faldas de lano que llevaba Doña Cuquita se empaparon y se enredaron con el lodo del fondo. Empezó a hundirse despacio, sin poder moverse. En esa época no había teléfonos. No había luz eléctrica en todas las chinampas. La más cercana estaba a cientos de metros. Si nadie la encontraba, el canal se la iba a quedar. Azabache saltó al agua sin pensarlo, nadó alrededor de ella, desesperado, empujándola para que no se hundiera del todo. Luego salió a la orilla y empezó a aullar. No era un ladrido ordinario. Los vecinos que vivían más lejos contaron después que ese aullido no sonaba a perro. Sonaba a llanto humano. Largo, profundo, un ruido que daba miedo y se metía en la cabeza, no te dejaba dormir. Azabache corrió por los caminos de lodo, bajo la lluvia, hasta la casa de un compadre de Doña Cuquita. Rasguñó la puerta con tanta fuerza que astilló la madera. Cuando el hombre abrió, el perro le mordió el pantalón y empezó a jalarlo con los dientes. Gruñía si se detenía, aullaba si dudaba. El hombre, asustado, lo siguió. Cuando llegaron al canal, encontraron a Doña Cuquita flotando apenas, sostenida por las raíces de un ahuejote. La sacaron con el cuerpo helado, los labios morados y el pulso débil. Sobrevivió de milagro. Pero aquí es donde la historia se vuelve oscura. Después del accidente, Doña Cuquita decía que por las noches escuchaba algo en el agua, como si alguien caminara sobre el canal. Decía que sentía frío aunque no hiciera frío. Soñaba con sombras debajo de la superficie, estirando los brazos hacia ella. Azabache no se le separaba. Dormía atravesado en la puerta. Gruñía al agua. A veces se levantaba de golpe y empezaba a aullar hacia el canal, como si algo se acercara. Los vecinos comenzaron a decir que Doña Cuquita no debía haber sobrevivido. Algo había intentado llevársela. Y se había quedado inconforme. 10 años después, Doña Cuquita murió de forma natural, en su cama. La noche del velorio fue cuando pasó lo último. Azabache se acostó en la entrada de la iglesia. No dejó que nadie lo moviera. No comió. No bebió agua. Solo miraba el ataúd, inmóvil, como cuidándolo. Algunas personas dijeron que durante la madrugada el perro empezó a gruñir hacia la puerta. Muchos de los asistentes aseguraron haber escuchado un chapoteo lejano, como si alguien caminara en el canal, a pesar de que no estaba lloviendo. 3 días después del entierro, Azabache desapareció.
Lo encontraron al amanecer, acostado sobre la tumba de doña Cuquita. No tenía señales de pelea. No estaba enfermo. Simplemente se había quedado dormido, para no despertar. También dicen algo más. Que cuando hay niebla en los canales y alguien camina solo de noche, se puede ver la sombra de un perro negro corriendo por la orilla, cuidando que nadie más caiga al agua. Porque en el México de antes, y en el de ahora, sabemos que un perro no es solo un animal, es el guardián que Dios nos manda cuando el camino se pone oscuro. El gato y su hermano. Hola, gato macabro. Espero te encuentres muy bien. El año pasado recién conocí tu canal y desde entonces, tenía la espinita de enviarte mi historia. Principalmente porque no me gustaría que se quedara en el olvido. Me refiero a que solo fuera un simple correo más que se almacenara y nunca fuera leído. Ojalá mi historia la puedas compartir y si es así, por favor, avísame. Vivo en el estado de Chihuahua con mi familia. Hace 10 años me casé y a mi esposo y a mí nos encantan los gatos. Mi mamá nunca me permitió adoptar uno, por lo que siempre que veía uno quería agarrarlo. Pero cuando me casé mi esposo adoptó un gatito de 5 meses. Es un gatito gris, más bien, plateado. En el refugio también estaba su hermano, un gatito negro. Pero cuando queríamos ir por él para que no se separaran, alguien más ya lo había adoptado. Fue raro que lo adoptaran, ya que le dijeron a mi esposo que nadie los había querido adoptar por las creencias erróneas. Total que solo nos quedamos con Silvestre, en realidad ese era el nombre para el negrito. Pero decidimos ponerle así al gato gris. Al inicio notamos a Silvestre triste, como apagado. Ya tenía vacunas y lo habíamos llevado a revisión pero no tenía nada. Pensamos que extrañaba a su hermano, ya que era la primera vez que los separaban. Silvestre por las noches se paraba frente a la puerta y aunque lo cargaba para llevarlo a su camita, él regresaba a la puerta y podía pasar horas. Así estuvo 4 días seguidos. Una madrugada algo, no sé qué, me hizo despertar. Salí de la habitación y vi a Silvestre frente a la puerta. Cuando me iba a acercar a él y decirle algo, vi que se paró en 2 patas, como queriendo alcanzar la perilla de la puerta, mientras decía: "No puedo abrirte, hermano". Su voz era pausada y le costaba articular las palabras. Pero aún así logré entender lo que decía. En ese momento mi esposo salió de la recámara, prendió la luz y me preguntó si todo estaba bien. Silvestre se incorporó y volteó a verme. Me vio fijamente. Aunque eso fue muy raro e increíble, no sentí miedo, como alguien esperaría. Creo que solo quería comprender, saber qué pasaba. Yo sé lo que vi y no lo dudaba. No le dije nada a mi esposo en ese momento. Regresamos a dormir y Silvestre se quedó ahí, parado frente a la puerta. Al otro día, cuando estábamos desayunando y Silvestre dormido, le dije todo a mi esposo. Me dijo que él una noche anterior, cuando se levantó al baño vio a Silvestre en la puerta. También estaba en 2 patas, pero pensó que estaba jugando con algo de la puerta, porque los gatos suelen hacer cosas así. Decidimos que por la noche, si Silvestre se volvía a quedar frente a la puerta cuando llegara la hora de ir a dormir, nos quedaríamos despiertos para espiarlo. Así fue. Cuando ambos llegamos del trabajo, cenamos y luego nos preparamos para ir a descansar, vimos que Silvestre estaba frente a la puerta. Nos fuimos a la recámara y hablábamos lo más bajo posible. Luego esperamos como hasta las 2 de la madrugada, ya que la noche anterior a esa hora lo había escuchado. Nos levantamos sigilosamente y nos quedamos en el marco de la puerta. Esa vez dejamos las cortinas recorridas para que entrara la luz directo a la entrada principal. Y ahí estaba Silvestre, sobre sus 2 patitas. Todo indicaba que quería abrir la puerta. Yo quería acercarme a él, pero mi esposo me detuvo con un gesto. Y se escuchaban murmullos, voces bajitas. No se entendía nada, pero yo estaba segura que una de esas voces era la misma de Silvestre, la misma que había escuchado la noche anterior. Pero la otra era irreconocible. Mi esposo se acercó. Silvestre, aunque se dio cuenta, no se incorporó ni volteó. Insistió en la puerta. Yo fui corriendo y me asomé por la mirilla pero no se veía nadie, a pesar de que la luz del pasillo, que tenía sensor de movimiento, estaba prendida. Me acerqué a Silvestre y le dije, con un poco de temor, que sí él era el que hablaba. Pero me ignoró. Pasaron unos segundos y se escuchó que rascaban la puerta por fuera. Como cuando tu gato ve una puerta cerrada y quiere que le dejes entrar. Me volví a asomar por la mirilla pero no había nada. En eso mi esposo quitó el pasador y abrió lentamente la puerta. No nos van a creer nunca lo que pasó. Aún a la fecha nadie nos cree cuando platicamos esto.
Cuando mi esposo abrió la puerta, había un gato negro. Cuando el gato vio a mi esposo, no corrió, no huyó como lo hubiera hecho otro gato. Este se quedó en la entrada viendo a Silvestre. Nosotros nos sacamos de onda. Pensamos que era un gato perdido. Pero Silvestre se acercó a la puerta y el gato negro ingresó a la casa. Nosotros en ese momento solo éramos espectadores de algo extraordinario. Decidimos dejarlo pasar la noche con nosotros y por la mañana preguntamos en el vecindario si alguien había extraviado a su gato, pero nadie dijo nada. Silvestre y el gato negro se dormían juntos, se bañaban y jugaban. Silvestre no volvió a estar triste ni pararse por horas frente a la puerta. Nosotros llegamos a la conclusión que es su hermano. Ambos siguen con nosotros. Son gatos grandes, fuertes y muy felices. La historia es rara, sin explicación, pero nosotros, en lugar de verlo como algo de miedo, lo vemos como un milagro. ¿Tú qué piensas, gato macabro? ¿Crees que ese gato sea el hermano de Silvestre o que solo sea coincidencia? Pídeles a tus seguidores que comenten qué opinan. Saludos a toda la comunidad macabra. El cerdo en dos patas. Buenas noches, gato macabro. Me llamo Julio Robles. Mi familia siempre me ha dicho que soy una persona racional y bastante incrédula, por lo que cada anécdota sin aparente explicación, yo le doy una interpretación racional. Mis hijos dicen que tengo muchas historias por compartir, pero que yo siempre les quito el misticismo. Por eso accedí a mandarte esta historia, ya que según mis hijos es la más fuerte. Nosotros somos originarios del Istmo de Tehuantepec, estamos entre Veracruz y Oaxaca. Yo soy ingeniero petroquímico y tal vez por eso no creo en nada de espantos y eso. Hace 15 años dejé de trabajar. Me dediqué a la venta de legumbres. Tengo unas hectáreas donde tengo mi siembra. También tenemos varios animales, estos son para consumo familiar. Después de mi jubilación, me dediqué al cuidado de mis legumbres y animales. Construí varios corrales para cada especie. Uno para gallinas, gallos, cerdos, conejos y otro para cabras. Me levanto todos los días a las 4:30 de la mañana. Por acá es un horario normal. Tengo una rutina que sigo cada día, hasta la fecha. Lo primero que hago es lavarme la cara y cepillarme los dientes. Antes me peinaba, pero poco a poco he perdido el pelo. Pongo una olla grande de café y en lo que está, entro al gallinero para sacar los huevos que hayan puesto. Luego, voy a cambiarles el agua y ponerles comida a los gallos, los conejos y siempre dejo hasta el último a los cerdos. Los animales siempre me han parecido muy inteligentes, todos, pero desde que paso más tiempo en los corrales, he notado que los cerdos son muy inteligentes. Además no son para nada sucios, como siempre dicen. Su corral lo mantengo limpio yo. Son 4 cerdos, una de ellas era peculiar, creo que era la más inteligente. Digo que era porque ya no está entre nosotros. Cuando tuvo sus últimas crías se nos fue. Unos días antes de que eso pasara, una mañana, al despertar, un escándalo que venía de los corrales interrumpió mi rutina. Apenas estaba poniendo el café cuando oí chillar a los puercos. No les quería dar importancia ya que nunca me ha gustado dejar las cosas a medias. Pero los chillidos eran tan abrumadores que me hicieron salir. Pensé en la que estaba encinta y me apuré. Cuando llegué todos se callaron. Al inicio no noté nada y regresé a terminar lo que había iniciado. Cuando llegó el momento de lavar ese corral, noté que la que estaba encinta no se paraba, no quería moverse. A veces hacen eso los animales, son tercos. Todavía estaba oscuro, no salía ni una mancha de sol. Cuando me acerqué a revisarla, comenzó a chillar, muy fuerte, pensé que ya iba a parir. Pero de repente se paró y salió corriendo del corral. Fui detrás de ella. Logré alcanzarla y se dejó agarrar. La revisé y la llevé al corral. Cuando entramos, un chillido chiquito se escuchó. Había un puerquito, pero no parecía recién nacido. Lo revisé, parecía como si tuviera varios meses. La mamá, creo que era la mamá, se puso delante de él. Me observó y lanzó un chillido. Me salí y esperé a que uno de mis hijos despertara, él es veterinario. Le dije lo que pasó y ambos fuimos a revisar el corral. Cuando entramos el puerquito no estaba, no había rastro y no pudo haber salido ya que el corral estaba cerrado. Mi hijo revisó a la que estaba encinta y dijo que no había dado a luz, que no se veía registro de parto. Traté de buscarle una explicación racional. Yo sabía que no había alucinado y que sí había otro animal cuando la vi a ese lugar. Mi hijo me vio y comenzó a reírse a carcajadas. Me molesté mucho porque pensé que me estaba tomando de a loco. Terminó el día y yo seguía molesto por la burla de mi hijo. Sé que se reía porque yo siempre fui incrédulo,
No porque pensara que estaba loco. Esa noche, en lugar de irme a dormir, estuve en la cocina. Desde ahí se veía hacia el patio. Me puse a lavar los trastes y ver por la ventana. Mientras estaba lavando, vi una sombra pasar. Pensé que era alguno de mis hijos porque estaba alta. Pero luego, pasó de regreso, más cerca. Ahí fue cuando vi que caminaba chueco pero rápido. Era el mismo puerquito de la mañana, pero caminaba sobre sus dos patas traseras. Alcancé a ver que en el hocico llevaba la cubeta con la que les sirvo comida. No esperé más y salí. Cuando llegué al corral, el puerco no estaba pero sí la cubeta con comida. Justo en ese mismo momento, la que estaba encinta, comenzó a parir. Mis hijos aún estaban despiertos y salieron corriendo. La asistieron y todo salió bien. En ese momento no les dije nada de lo que había visto, no quería que se burlaran los cabrones. Por la tarde, al ir a revisar a la mamá, ya había fallecido. Las crías sí se lograron. Nunca más volví a ver al cerdo que caminaba. Después les platiqué a mis hijos. No se rieron. Ambos se vieron mutuamente. Luego, uno de ellos dijo que también ya lo había visto. Que una madrugada se despertó por unos chillidos, que se asomó por la ventana y lo vio. Aunque mi otro hijo nunca vio nada, no se rió. Ya que ellos sí crecieron rodeados de historias de animales actuando como humanos. No con ese nombre, pero los vecinos solían platicar esas historias. Mis hijos me convencieron de que te enviara esta historia. Ya que ellos creen que es digna de compartir. Te mando un enorme saludo, gato macabro, porque tus historias me hacen sentir acompañado con esto que viví.